Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Hola, profe. Alejandro, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra sexto encuentro de formulación y evaluación de proyectos. Para el día de hoy, el tema que está programado es el estudio financiero, que es con el que ya terminamos los estudios del proyecto productivo. Ya dentro de 8 días nos dedicamos a otro tipo de proyectos. Como primera medida, ustedes saben siempre, les doy espacio a la participación, los temas que hayan trabajado durante la semana, que les hayan parecido interesantes, para compartir con el grupo. Profe, de pronto el acuerdo que han estado llegando con lo del paro de los camioneros. Yo pues sigo a la W Radio y creo que fueron 19 puntos. Denme un segundito, profe, que por acá yo creo que tengo el dato. Transportadores de carga y mini transporte lograron propuesta para levantar el paro. Según la W Radio, tuvo acceso al documento construido entre las partes para dar solución a inconformidades de los camioneros, consta 29 puntos. Esperemos a ver, profe, que se pueda solucionar esto porque de verdad estamos muy afectados. Yo en este momento estoy trabajando en la parte de construcción, tenemos una obra en el centro y hemos tenido que frenar la obra por días por el problema que no hay cemento. La arena subió casi en un 30% debido pues a la falta del transporte de las personas que obviamente la sacan para poderla hacer llegar a las ferreterías y demás para pues nosotros como clientes poder hacer la compra. Entonces hay que esperar a ver en qué termina todo esto porque de verdad ya la situación está muy, muy maluca. Sí, Dios quiera que eso dé resultado y que haya cumplimiento. Lo importante es que haya cumplimiento en los acuerdos, porque pues, lo que históricamente ha pasado es que nos sentamos en una mesa de diálogo, hablamos y tal, y cuando a los 6 meses vamos a mirar, resulta que no hemos solucionado nada. Así ha pasado con las tragedias, con todo. Entonces, ojalá que se dé y que se normalice un poquito, porque sí, la afectación para la economía es pero incalculable. Todas las empresas están afectadas por eso. Hay muy poquitas, digamos, que no estén sintiendo la afectación de los problemas de transporte y de los bloqueos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algo más? Sí, profe, otra cosita, lo de pronto comentar con el grupo lo que está pasando con el éxito. Pues a mí ya me parece como el colmo de que las personas sigan de pronto las informaciones news. Pues no sé si les gustaría que les compartiera un video, ya tienen conocimiento donde, donde sale la información verdadera que cogen a unas personas vandalizando un justo y bueno. Supuestamente estaban diciendo que era un éxito y que la policía estaba metiendo a torturar a la gente allá. Yo respeto las marchas, porque es normal que uno tenga, que uno salga a hablar por los derechos de uno y de las demás personas, pero ya se están pasando, profe, mucho de la raya. El comercio no tiene nada que ver con lo que está haciendo Duque. Los vándalos obviamente nos tienen atemorizados. Entonces son cosas que verdaderamente a uno lo afectan y tanto el comercio lo están afectando también con los robos, con los daños. El Bancolombia, la Plaza Bolívar, no sé si ya lo abrieron, vandalizaron los cajeros, los dañaron. Anoche vandalizaron el Éxito del Victoria, estaban tirando bombas incendiarias dentro del Éxito, dañaron unos vidriales. Entonces son cosas que ya como que se están saliendo de la mano y lastimosamente
las personas se dejan comer mucho cuento en las redes sociales. Hay personas malintencionadas que lo único que quieren como es hacer daño para que esto, en vez de frenarse, siga avanzando, profe. Sí, sí, ese tema es... Yo la verdad no estoy muy enterado del tema del éxito, por ahí escuché algo a un señor hablando, pues negando que había habido unas torturas y qué tal, pero la verdad no estoy muy enterado del tema. Pero, pero pues sí, o sea, nosotros tenemos que estar de acuerdo, pues como ciudadanos normales, en que haya protestas, sí, claro, obviamente, aquí hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero pues obviamente no será quemando buses que lo vamos a solucionar, pero bueno, pues cada uno hará lo que le corresponde y lo que crea que es mejor para la, digamos, para la consecución de los objetivos. Pero eso está tenaz. El tema es que, digamos, hay un llamado también hoy en día, de pronto ya yo les he comentado, sobre el tema de las próximas elecciones. Es decir, es el momento para uno protestar las elecciones, porque nosotros somos un país demócrata. Pero pues yo digo, ojalá todo esto se transforme en votos responsables, que la gente vote bien, que no vote por los mismos ladrones de siempre y sigamos lo mismo. Y dentro de 6 meses, 8 meses, un año, estemos otra vez lo mismo en la calle tirando piedras sin saber por qué lo estamos haciendo, o sea, sin saber cuál es el objetivo como tal. Porque en este momento, perdón, digamos que uno no conoce cuál es el objetivo real de la protesta. Tal vez les he comentado sobre un video que se volvió viral, es un video larguito, es como de 15 minutos, que habla sobre la hipotética victoria de la revolución. Sí, les conté. Profe, la verdad no me acuerdo. No, profe. Digamos que es un símil y habla pues más o menos de lo siguiente. Yo lo he hablado con otros grupos, pero no recuerdo si lo hablé con usted, no, que me pareció muy curioso, me pareció muy real, me pareció muy práctico en este momento, como para el caso nuestro. Digamos que nosotros estamos, el pueblo está levantado en una protesta y eso está bien, sí, porque obviamente para como decir que el país está funcionando bien, no, el país viene mal y obviamente los problemas que traíamos de antes pues fueron agravados por una pandemia que empeoró la situación económica y deterioró el empleo y la capacidad adquisitiva de las personas y eso obviamente pues eso no lo va a aguantar nadie. Entonces, pongámonos en una situación hipotética. Digamos que mañana estas personas todos los que están protestando, que están saliendo a la calle pacíficamente, que lo están haciendo bien, ellos logran la victoria. ¿Cuál sería la victoria? ¿Cuál creen ustedes que sería la victoria? Profe, pues yo creería que de pronto el acuerdo eh, que pueda llegar pues estas personas con el gobierno nacional y que verdaderamente se cumplan. Gracias Vamos, a... vamos a ponerlo un poquito más extremo. Vamos a pensar que ellos quieren la cabeza del presidente, ¿cierto? Todos los que están protestando dicen que el gobierno es malo, que es pésimo, que, mejor dicho, los tiene tan, que Duque está matando a la gente en la calle. Y entonces o sea, estamos protestando es contra el gobierno, ¿sí o no? Ah, profe, como dicen por ahí, tiene más reversa un cohete en el aire, primero la Virgen suelta al niño que Duque bajarse del poder. Pero bueno, pero Eso sí, no. pongámoslo hipotético. Digamos que sí No, profe, gana la protesta y Duque se retira, ¿sí? Duque se va. ¿Quién quedaría? Marta Elena, Marta la Lucía. vicepresidenta, perdón, Marta Hombre, Lucía, la ¿y vicepresidenta. cambiaría algo? No, profe, peor No aún. cambiaría nada, bueno. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, profe, qué pena. Yo ya quería aportar algo ahí con respecto pues, al debate que hay en este momento. Yo considero que pues, el que salga Duque o que pues, renuncie no va a cambiar nada, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque pues de una u otra manera el problema no solamente es el presidente, tenemos un problema mucho más grande que son los congresistas. Finalmente, al salir el presidente, pues no va a haber nada diferente porque los congresistas son los que aprueban o desaprueban como tal la cantidad de cosas que puedan haber. El presidente puede tratar de hacer algo, pero si el mismo Congreso
no le aprueba, entonces pues no va a haber nada. Entonces digamos que el cambio realmente se vería una vez, pues digamos que nosotros los mismos colombianos lográramos cambiar el tema del Congreso, de que realmente las personas que estén allí legislen a favor del pueblo y no a beneficio propio. Sí, digamos que el cuento va hacia allá, va hacia que, digamos que, bueno, queda Marta Lucía, bueno, entonces no sirve, entonces tampoco nos quedemos con Marta Lucía. Nos quedaríamos interinamente con el presidente del Senado, del Congreso, que él sería el que tomaría la vocería porque nosotros no tenemos un ministro delegatario. Pero esta persona, pues obviamente es un puesto transitorio, tiene que llamar inmediatamente a elecciones en el menor tiempo posible. ¿Y quiénes se presentarían como candidatos? Petro, liderando la Sí, cabeza. los mismos, o sea, Petro, Fajardo, Pinzón, bueno, una cantidad de personajes se presentarían, irían a las plazas y prometerían puentes donde no hay ríos y prometen acabar con la corrupción y mejorar la educación y mejorar la salud y el empleo y todo, ¿cierto? Y gana cualquiera de ellos, digamos que gane, bueno, que gane Fajardo, por ejemplo. También entonces él, cuando sea ganador, se va a parar en el Congreso y va a decir un discurso de posesión. Y en ese discurso va a levantar las manos y va a decir que durante su mandato se va a terminar la corrupción y va a haber empleo para todo el mundo y la salud, tal, porque no hay nadie que pueda solucionar más los problemas que un candidato. Ya cuando es presidente, pues ya es diferente. Pero ¿qué pasa? Lo que acaba de decir usted, Jonathan. Todas esas cosas que quiera hacer ese presidente tienen que pasar por un Congreso y el Congreso está allá encerradito y el Congreso está riéndose allá y mirándolo y diciéndole así, tranquilo, que todo lo que quiera tiene que pasar por aquí y cuando pase por aquí pues pasa con una comisión que se llama la mermelada y si no pues nada pasa. Entonces el hecho ese, digamos que llegáramos hasta ahí, ¿se solucionaría algo? Yo pienso que no se solucionaría nada, simplemente cambiaríamos de un personaje a otro, pero con el mismo sistema. Es que el que está mal es el sistema, no las personas. El que está mal es el sistema está corrupto, está podrido. Y la única manera que podemos luchar con los congresistas, ¿cómo es? ¿Cómo, profe? Qué pena. De la única manera que podemos luchar con los congresistas es ¿cómo? Profe, pues ya se hizo un intento y con las 7 veces creo que era no. Y no, profe, esa gente tiene poder del poder y No, lastimosamente, ellos no tienen el poder, Alejandro. profe, lo que pasa es que yo hice mucha política y trabajé mucho tiempo en puestos políticos. Sabe que yo trabajé en la empresa Aguas y Aguas, estuve en Cable Unión, también estuve con alcaldía, estuve en 2 secretarías. No sé si de pronto han escuchado hablar de los char, que es gente muy adinerada. El año pasado, si no estoy mal, o el antepasado, sí, fue el antepasado, Vicky Dávila reveló unos audios cuando ella estaba trabajando en la W Radio, donde ellos enviaban mensajes de voz por WhatsApp diciendo que la gente de bajos recursos se dejaba comprar con 50.000 pesos y con un mercado. Entonces, ¿qué me dio a entender a mí cuando Claudia López, Angélica Lozano y los demás representantes y senadores pues, del grupo que hacen parte de la coalición sacaron el referendo las 7 veces? No, quisieron comprar votos para que la gente no votara a favor de esa propuesta. ¿Qué pasó? Ahí están otra vez, ganándose 34 millones de pesos. Los senadores y congresistas tienen camioneta, por decir, digamos, los congresistas del departamento de Risaralda, tienen congresistas, tienen camioneta en Pereira, tienen camioneta en Bogotá, tienen asistente en Pereira, tienen asistente en Bogotá, tienen conductor en Pereira, tienen conductor en Bogotá, viajan en primera clase, tienen un apartamento fiscal, les dan tarjetas de crédito para que ellos gasten en restaurantes para el combustible. Hasta hace poco el presidente del Senado del Congreso les mochó el chorro con el pago de los celulares.
eran 135.000 pesos por cabeza. Yo hice cuentas más o menos y me da 34 millones de pesos al mes. Entonces, es tan así la corrupción y la tan mermelada que mire lo que pasa, que la gente se está dejando comprar con 50.000 pesos. Ya los char no son pendejos, ya tienen identificados. Ellos ya saben a quién le dan 50.000 pesos, un mercadito y listo, eso es todo. Entonces, eso también hace parte de la mermelada, profe. Sí, pero lo que usted no tiene en cuenta es que ellos ¿por qué logran ese poder con esa compra de votos? Por la abstención, porque la mayoría de la gente se abstiene de votar. Entonces, cada que ellos van a comprar una votación, les sale más barato, porque son más poquitos, porque a nosotros no nos gusta votar. Eso pasó en el referendo no pasó porque lo compraron, el referendo pasó porque la gente quedó en la casa, mucha gente quedó en la casa y no salió a votar. Sí, es eso, porque ellos tampoco tendrían la capacidad para comprar el 100% de los votos. Y por ejemplo, yo no vendo el mío, usted vende el suyo. No, profe, obviamente no. No, por eso yo tampoco vendo el mío. Entonces ellos no podrían comprar el 100% de la votación. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a que las cosas se arreglen por obra y gracia del Espíritu Santo, pero pues qué pereza ir a votar. Pero de esa manera sería la única en que nosotros podríamos, digamos, un día tener la esperanza de quitárnoslos de encima, de sacar todos esos ladrones de allá, porque ese es el foco principal del problema. El problema no está en la presidencia. Sí, pues ahí ahí puede haber parte del problema, pero el problema real está en el Congreso. Y eso va a ser un poquito difícil de solucionar. Muchachos, ¿algo más o arrancamos? No, profe, arranquemos ya. Media hora de política y qué calor. Bueno, Michel Bastidas, Presente, profe. Daniel Castañeda, Presente. Diego Andrés Guevara, Presente, profe. Jonathan Herrera, Presente, profe. Carlos Andrés Jiménez, Presente, profe, buenas noches. Ángela María Marín, Presente, profe. Julián Ocoró, Oscar, Presente, profe. listo, Oscar Tavares, Presente. Andrés Felipe Villa, Presente, profe. Carolina García, María Elena López, Presente. Luz Adriana Parra, Presente, profe. Enis, María Camila, Laura Alejandra. Presente. Listo, muchas gracias. Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí con el trabajo? ¿Qué dudas hay? ¿Qué preguntas? ¿Qué dificultades se han presentado?
Ninguno. Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla para que miremos una presentación del estudio el estudio financiero y luego lo miramos desde el módulo como lo hacemos normalmente cada 8 días. Ahí lo vemos. ¿Ya lo vemos? Sí, profe. Sí, profe. Pero vamos a hablar entonces del estudio financiero. El estudio financiero es el estudio al que llegan todos los otros datos de los otros estudios para poder hacer las cuentas financieras, valga la redundancia, y determinar la viabilidad del producto calculando los indicadores financieros. Tiene unos objetivos como una clasificación de cuentas del proyecto, una diferenciación de inversiones de las que ya hablamos nosotros en el estudio técnico, como son las inversiones en activos fijos, en preoperativos y en capital de trabajo. Tiene una diferencia entre costos y gastos del proyecto, unos ingresos del proyecto como tal, tiene estados financieros, que son los que se presentan, digamos los que armamos al final, con los cuales nos vamos a dar una idea de cuál es la proyección, digamos, en el tema del retorno de la inversión sobre el proyecto que nosotros estamos planteando. Tiene un flujo de caja proyectado, un estado de resultados, un estado de fuentes y aplicación de fondos, un EFAF, y un balance general. No los vamos a ver todos en detalle, solamente vamos a llegar hasta realizar el flujo de caja del proyecto con un horizonte de 5 periodos. Y con eso vamos a calcular unos indicadores financieros, que son básicamente 2, y ellos nos van a decir, de acuerdo al resultado, si el proyecto es viable o no es viable desde el punto de vista financiero. Bueno, objetivos. El estudio financiero es la conclusión, como les decía ahorita, de la etapa de formulación y paso previo para la evaluación del proyecto. Los objetivos de este estudio son, lo primero, sistematizar los resultados económicos de los demás estudios del proyecto. El de mercado, el técnico, el legal y organizacional. Todos confluyen y le entregan la información al estudio financiero. Calcular las cuentas financieras como capital de trabajo, la depreciación de activos, la amortización de preoperativos y el valor de salvamento del proyecto, así como definir la estructura financiera del mismo. Bueno, la clasificación de las cuentas del proyecto, dice, a través del estudio, los diferentes aspectos del proyecto se obtienen informaciones sobre los ingresos y egresos del proyecto. El estudio financiero busca clasificar y ordenar sistemáticamente estos valores monetarios con el fin de obtener una base para la evaluación financiera del proyecto. Los diferentes rubros monetarios del proyecto se pueden clasificar en ingresos, inversiones, costos y gastos, en esas 4 partes. Ingresos, inversiones, costos y gastos. Dentro de esa clasificación de cuenta nosotros tenemos los egresos, en donde tenemos las inversiones, que ya las conocemos, que son de 3 tipos, que son la inversión para los activos fijos como tal, lo que necesitamos físico para el inicio del proyecto, lo que es el capital de trabajo, o sea, el dinero con el que vamos a operar en los primeros periodos, y luego, pues obviamente, pues el proyecto cuando ya esté en marcha, pues generará su propio capital de trabajo para que siga trabajando. No se trata de que siempre vamos a entregarle capital de trabajo al proyecto, él debe ser autosostenible en un momento dado, cuando llegue a su punto de equilibrio. Y los gastos preoperativos como tal. Los costos pueden ser variables y fijos y tienen que ver obviamente con la producción o con la comercialización de productos. Y los gastos son administrativos, de ventas o de distribución, y son todas aquellas erogaciones, los gastos se consideran todas aquellas erogaciones o pagos que tengo que hacer que no tienen que ver con la comercialización y la producción, o sea, es el resto de los pagos que yo tengo que hacer, eso se considera gasto. El costo solamente entonces lo que tenga que ver con la producción directa o con la comercialización. En los ingresos hay varios tipos, digamos, de obtención de ingresos, como puede ser la venta de los productos como tal, que es la primera.
por la venta de activos, por reposición de activos, ¿sí? Porque haya un momento dado que cambiar una máquina o alguna cosa, pues yo podría tener un ingreso por la reposición. Por el valor de desecho de algunos activos, por la recuperación de capital de trabajo también podría tener ingresos, y por la venta de desechos y subproductos. Sin embargo, nosotros para el ejercicio que estamos haciendo solamente vamos a trabajar ingresos por venta de productos, solamente. No vamos a tener en cuenta reposiciones, ni valores de desecho, ni recuperación de capital de trabajo. Las inversiones. Son estas erogaciones de dinero orientadas a soportar las operaciones del negocio o a la compra de bienes o a la compra de bienes que son utilizados para la producción, administración o comercialización del o los productos del proyecto. Las inversiones se pueden clasificar de acuerdo a su destinación en tres: inversiones en activos fijos, preoperativos y capital de trabajo, o el activo circulante, ese que está permanentemente moviéndose allí en el corto plazo para cubrir esas obligaciones que también son de corto plazo. En activos fijos, ya vemos, ¿sí? Profe, qué pena, ¿me podría explicar, pues, preoperativos exactamente qué indica? Bueno, los preoperativos son aquellos pagos que se hacen al inicio, digamos, del proyecto, pero que no son de consumo inmediato. Verbo y gracia, por ejemplo, las patentes, los permisos, las certificaciones, por ejemplo, los seguros, que yo los pago, digamos, en un momento dado, los tengo que pagar al principio para poder iniciar, pero pues no son de amortización directa. Entonces los tengo allí y los voy amortizando a través del tiempo. Son los gastos previos. Listo, profe, gracias. Pero en activos fijos ya habíamos hablado un poquito en la parte del estudio técnico. Dice que de los estudios técnicos de mercado, organización y legal se definen los requerimientos en equipos de maquinaria, edificios, etcétera. Es decir, se definen las necesidades de inversión en activos fijos, vehículos, todo lo que se necesite para la operación como tal. En activos fijos podríamos hablar de terrenos, edificios, instalaciones de comunicación, prevención de incendios, primeros auxilios, instalaciones hidráulicas, eléctricas, mecánicas, recursos naturales, maquinaria, equipos, vehículos, muebles, enseres, todo lo que es tangible. En imprevistos considera el efecto de posibles inversiones no detectadas o de desviaciones en los precios. Pues sí, eventualmente yo cotizo, digamos, una máquina en un precio y cuando lo voy a comprar pues ya vale vale un dinero más. Eso ocurre mucho, pues hay que tener un dinerito ahí como para imprevistos. En preoperativos, estas inversiones están asociadas con gastos que se realizan en el periodo de tiempo previo a la operación del proyecto, lo que le comentaba ahorita. En general, estas inversiones están relacionadas con la captación de capital, los estudios preparatorios, el montaje, los diseños, la promoción, la puesta en marcha del proyecto, entre otros asuntos. Son como temas legales o necesarios que tengo que incurrir para poderle dar inicio al proyecto como tal. También se dice que se pueden considerar preoperativos, entre otros, gastos de constitución, registro de la empresa, gastos relacionados con el diseño organizacional, gastos para la presentación del proyecto, costos del análisis de las solicitudes de ingreso de inversionistas, honorarios de profesionales, abogados, bueno, asesores, gastos en investigaciones y estudios, sueldos, primas y demás gastos de personal, gastos de capacitación también se pueden tener en cuenta ahí, gastos financieros previos a la puesta en operación, gastos de viaje, costos de las instalaciones provisionales, gastos de puesta en marcha imprevistos. Bueno, y ahora en capital de trabajo, pues conocemos que el capital de trabajo pues es aquel dinero con el que cuenta la empresa, aquellos recursos que son de corto plazo para atender las operaciones de corto plazo. O sea, son los recursos necesarios para asegurar la operación normal del proyecto durante su ciclo productivo. Es decir, desde el primer desembolso que se hace para cubrir los insumos para la producción, mano de obra, materia prima, material, gastos conexos para poder producir y operar el negocio, hasta cuando se venden dichos insumos transformados en productos terminados y se percibe el producto de la venta para cancelar nuevos insumos. Ese es como el arranque que necesitamos nosotros, y de ahí en adelante pues la empresa se supone
que deberá subsistir con su generación interna de fondos, con su GIF, todos los días, digamos, produce, vende, recauda cartera, paga la nómina, paga impuestos, paga los servicios públicos y así sigue operando de manera normal. Las inversiones en capital de trabajo, pues bueno, decimos que el capital de trabajo se puede calcular como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Eso lo conocemos de contabilidad. Este capital de trabajo es igual al activo corriente, es decir, aquellos recursos que tengo en el corto plazo, menos el pasivo corriente, que son los pagos o las deudas que tengo también en el corto plazo. Esta diferencia pues deberá ser positiva, sí. Normalmente lo ideal es que el activo corriente valga más que el pasivo corriente para que yo tenga cómo solventarlo. Si no, pues si no es así, pues me tocaría cuando necesite pagar ese pasivo corriente y no me alcance con ese activo corriente, pues me tocaría recurrir a una fuente de financiación alterna, no sé, un sobregiro, un banco, un crédito rotativo, bueno, alguna otra fuente de financiación, pero ese no es el ideal. El ideal es que el activo corriente siempre pueda cubrir el pasivo corriente. Ese es el mundo ideal, digamos, en el tema de liquidez de la empresa. Ya el tema de rentabilidad es otra cosa. El tema de rentabilidad ya es largo plazo, es sostenibilidad en el tiempo, es 3, 5, 10 años. Las inversiones en capital de trabajo, dice activos corrientes, son dinero efectivo en caja para atender los costos y gastos, cuentas por cobrar de acuerdo a las políticas de ventas, o sea, la cartera, los inventarios de materiales e insumos, productos en proceso, productos terminados, y el pasivo corriente, las cuentas por pagar, de corto plazo. Bueno, dentro de los... Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? Ahí como el pie, vamos bien, profe. Entre los costos y gastos del proyecto, dice, en los estudios de mercado, técnico, organizacional y legal, se han determinado los diferentes rubros relacionados con los egresos necesarios para producir, operar y financiar la actividad comercial. Esos datos son los que vamos a traer, y ahorita vamos a mirar cómo lo hacemos, al estudio financiero. En este apartado lo que se hace es ordenar sistemáticamente estos valores para obtener así los costos totales de operación y financiación a lo largo del periodo de evaluación del proyecto. Clasificación de costos y gastos. Los egresos del proyecto se pueden clasificar en 3 categorías. Así, los costos. Gastos operativos relacionados con administración y comercialización de los productos del proyecto. Gastos financieros relacionados con el uso de recursos financieros. Cuando vamos a utilizar entonces operaciones de crédito, pues obviamente tendremos que calcular dentro de esa proyección a ese tiempo unos intereses por pagar. Los costos están relacionados con la producción o consecución del producto del proyecto, o sea, la comercialización. Pueden ser directos cuando se pueden asociar directamente al producto o indirectos cuando dicha asociación no es evidente. De otro lado, pueden ser variables cuando su valor depende de la cantidad o fijos cuando su valor es independiente de la cantidad producida. Esa es la definición de costos como tal. Los ítems más comunes a considerar bajo esta categoría son materiales e insumos, costos variables, mano de obra directa, costos generales de fabricación, los CIF, y la depreciación, que se clasifica como un costo. En este caso, digamos, para el ejercicio puntual que hacemos nosotros, no vamos a tener en cuenta depreciación, solo vamos a tener en cuenta gastos de administración y gastos de ventas. Los gastos se refieren a los egresos necesarios para operar el negocio. Los conceptos más comunes son gastos generales de administración, gastos generales de ventas, gastos generales de distribución, amortización de gastos preoperativos. Es decir, como les comentaba ahorita, son todos los pagos que yo tengo que hacer que no tengan que ver con la producción o con la comercialización. Se llaman gastos. De esa manera los puedo clasificar más fácil. Los gastos financieros. Los gastos financieros están compuestos básicamente por 2 rubros, los cuales tienen que ver
con la financiación que ofrecen los proveedores y la financiación que ofrece el sector financiero. Intereses sobre créditos de los proveedores y los intereses sobre préstamos bancarios. Aquí hay una, digamos, determinación de las fuentes posibles que puede tener una empresa para financiarse o un proyecto para financiarse. Entonces, estas son las fuentes de financiación. Hay fuentes internas que tenemos acá y tenemos fuentes externas. Las fuentes internas podrían ser venta de activos, utilidades no repartidas y depreciación. Y dentro de las fuentes externas podríamos tener acciones y bonos, financiación a corto plazo, financiación a mediano plazo y financiación a largo plazo. Cuando hablamos de esa financiación a corto plazo, podríamos hablar de descuento de actas, sobre giros, cartera ordinaria, cartas de crédito internacional, aceptaciones bancarias, descuentos de bono de prenda y descuentos de títulos valores. Son productos financieros, digamos, de corto plazo para liquidez. Créditos de tesorería, por ejemplo, también podrían ser. También podría titularizar, si hablando ya de una gran corporación, titularizar activos y los anticipos sobre contratos como tal. Y en financiación a mediano plazo podríamos tener créditos de fomento, leasing, factoring, crédito internacional o crédito con proveedores como tal. Y también podríamos tener financiación a largo plazo, con algunas entidades, financiaciones a 10, 15, 20 años, depende de la utilización de los recursos. Cuando yo voy a comprar una máquina que tiene un valor alto y la voy a utilizar mucho tiempo, pues la puedo financiar a largo plazo. Preguntas, muchachos. Profe, claro, lo que usted dice de pronto del mercadeo es muy cierto. Uno de pronto cuando va a empezar, por decir, una empresa de un ejemplo de pulpa, hay que hacer un análisis en el mercado donde nosotros queremos llegar, si es el sector, por decir, de bajos recursos o el sector de las personas que tengan modo. Tenemos que mirar analizar las competencias e iniciar investigación más o menos cuántos están vendiendo ellos en un día, en una tienda de barrio, en un mini mercado, en un supermercado o cadenas de tienda, para así poder nosotros como analizar y verificar si podemos entrar a ese mercado y mirar con qué empresas vamos a competir y mirar pues obviamente la cantidad que nosotros podamos ofrecer al momento de hacer la venta. También la infraestructura es muy importante, la maquinaria y las personas que vayan a hacer el manejo de estas tienen que obviamente tener un estudio y hacerles como una retroalimentación para que no se queden de pronto con el mismo proceso. Y los insumos, ahí sí verificar de pronto en dónde podemos conseguir los insumos de buena calidad y mirar qué tan viable sería de pronto mirar los proveedores aquí en Pereira, en Manizales, en Armenia y hacer el estudio así ya de pronto a ciencia cierta podemos tener como esa información de cuánto nos vamos a gastar en los insumos, en el personal que obviamente va a estar trabajando en la empresa, en la manufacturación, que son las máquinas, de pronto en los vehículos que vayamos a adquirir para la repartición o si va a ser por tercero, como son los famosos tienda a tienda. Y ya mirar nosotros cómo podemos entrar a competir para así saber más o menos cuánto podemos estar facturando al mes, que son las ganancias, y mirar ya con el tiempo si podemos entrar a hacer distribución en el eje cafetero y ya pues obviamente con el paso del tiempo expandirnos como a ciudades cercanas a Pereira. Listo, Alejandro, muchas gracias. Bueno, estas son entonces las fuentes de financiación normales que puede tener una empresa. Hablaba un poquito sobre los ingresos del proyecto.
Aparte de los ingresos naturales, es decir, los que provienen de las ventas del producto o de los productos del proyecto, existen otros ingresos que contribuyen al flujo de caja, lo que hablábamos ahorita, y que por lo tanto impactan la rentabilidad del proyecto. De otro lado, existen otros ingresos no monetarios, que si bien no aportan al flujo, deben tenerse presente al momento de realizarse la evaluación del proyecto. Ingresos por venta de productos. Estos ingresos se calculan como el producto de la cantidad de bienes o servicios del proyecto que se esperan vender por el precio unitario de cada uno. Y allí es donde nosotros empezamos a crear la proyección. Es decir, más o menos nos vamos a imaginar cuántos productos vamos a vender y a qué precio. Y con eso vamos a iniciar la proyección de las ventas. Este cálculo se deberá realizar para cada periodo de evaluación de esta manera, donde tenemos los ingresos, tenemos la demanda y el precio de venta. Entonces, la demanda programada, digamos, ha sido el periodo N, por el precio de venta del periodo N, eso nos va a dar los ingresos directamente. Con esa, digamos, así de esa manera nosotros vamos a empezar a construir esa proyección como tal. Los estados financieros. La evaluación del proyecto debe estar complementada con la presentación de los estados financieros proyectados durante el periodo de evaluación del proyecto. Vamos a tomar un horizonte de 5 periodos, años, meses, semestres, que ustedes quieran, pero son 5 periodos, del 1 al 5. Se analizarán los siguientes. Yo les dije entonces, flujo de caja, estado de pérdidas y ganancias, el EFAF, estado de fuentes y aplicación de fondos, y el balance general. Pero para el caso nuestro, nosotros vamos a hacer un ejercicio hipotético y solo vamos a trabajar el flujo de caja del proyecto. Pero ese flujo de caja del proyecto nosotros no lo vamos a llevar como un F, como un estado de fuente, de flujo de efectivo, pues porque nosotros no vamos a trabajar, nos vamos a imaginar que todas las ventas son de contado y todos los pagos son de contado, es decir, que estamos trabajando cash, puro efectivo. O sea que cuando lleguemos a la utilidad neta, esa utilidad neta será cash y ese será el efectivo. Ya se los explico ahorita en el archivo Excel. Y con esos flujos de caja vamos entonces a proyectar, vamos a calcular los indicadores del proyecto como tal y vamos a establecer qué tan viable es el proyecto hasta allí pues como tal. El flujo de caja del proyecto. El flujo de caja es una tabla donde se proyecta periodo a periodo durante el tiempo de evaluación la forma como fluye el efectivo desde y hacia el inversionista. El resultado final de esta tabla muestra el balance entre las entradas y salidas de dinero del proyecto por periodo. Entonces vamos a montar eso en Excel y vamos a ir periódicamente a montar los ingresos y después a descontar los costos periódicamente hasta los financieros, hasta los impuestos y tal, y hasta llegar a una utilidad neta que lo vamos a llamar el flujo de caja libre. Y con ese flujo de caja libre es que nosotros vamos a comparar, o ese será el flujo, digamos, de efectivo desde y hacia el inversionista como tal. La representación del flujo de caja es esta. El resultado final del flujo de caja muestra a través de un diagrama denominado diagrama de flujo efectivo neto o simplemente diagrama de flujo. Las flechas hacia abajo son las salidas o las inversiones o las erogaciones y las flechas hacia arriba de la línea son las entradas de dinero. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular estas entradas de dinero que están en el futuro, están en el periodo 2, 3, 4, 5, 6, N periodos. Los vamos a calcular con estas salidas de dinero que están aquí, en el periodo 0. Y con eso nos vamos a dar cuenta qué tan viable es el proyecto como tal. Entonces, digamos que gráficamente lo representamos así, en una representación en una línea de flujo. Vamos a comparar eso. ¿Cuánto valen? ¿Qué representan? ¿O qué tasa representan estos ingresos que están en el futuro frente a esa inversión que se hizo acá? Porque miren que están en tiempos diferentes. Eso pueden ser años o bimestres, bueno, no sé, o semestres, pero están en un periodo diferente. Y ustedes saben que el dinero tiene un valor sobre el tiempo, ¿sí? No es lo mismo tener 1 millón ahora que tener 1 millón dentro de un año. Ya no vale lo mismo, ¿cierto que no? Siempre cambia el valor del dinero. Y cuando se habla de inversiones, pues obviamente yo espero pues, obtener mayor valor por ese dinero en el futuro. Preguntas, niños. No, profe.
No, profe, bien. Bueno, entonces, hay unos momentos del flujo de caja. En el flujo de caja se identifican 3 momentos. El momento previo a la operación, o sea, antes de arrancar, el momento de la operación y el momento final. Aquí los tenemos. Este es el de la inversión, es el momento de la operación y el momento final, que es el de la evaluación como tal. Elementos de acuerdo al momento. Momento previo incluye las inversiones en capital de trabajo, activos fijos, gastos preoperativos e ingresos como préstamos bancarios. Cuando yo voy a iniciar, seguramente voy a utilizar tal vez un préstamo, una parte del capital que necesito lo voy a utilizar en préstamo bancario y eso lo voy a tomar como momento previo. El momento de operación incluye los ingresos por ventas y otros conceptos y los egresos como costos directos e indirectos, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros. En este apartado se consideran además los gastos no desembolsables como la depreciación, amortización de diferidos. Eso no lo vamos a tener en cuenta en el flujo de caja que nosotros vamos a hacer porque no son erogaciones, es decir, la depreciación yo la contabilizo en un estado de resultados, pero yo no la pago. Lo mismo que la amortización yo la contabilizo, pero no la pago porque pues yo ya la pagué al principio del periodo, eso fue un preoperativo. Entonces no los tengo en cuenta por eso. Perdón. Y el momento final, ingresos al final. Se incluye el valor residual o valor de desecho del proyecto y la recuperación del capital de trabajo, es decir, el momento en que el proyecto me devuelve lo que yo invertí en él, ¿sí? Si tiene la capacidad, obviamente. Fuentes de información para el flujo de caja. La información básica para realizar el flujo de caja se obtiene de los estudios, mercado, técnico, organizacional y legal. Otras informaciones son, por ejemplo, la depreciación, la amortización de diferidos, el capital de trabajo, el valor residual, los impuestos, la tasa de impuestos, los créditos y los costos de financiación. Horizonte de evaluación, el valor N del flujo de caja. El periodo de evaluación depende de cada proyecto. Sí, hay proyectos que se evalúan a mucho tiempo, hay proyectos que no, son de mediano, o hay proyectos que son de corto plazo. No hay una tabla ni un libro que nos diga que hasta 3 es corto plazo y hasta 5 es mediano y hasta 10 es largo plazo, no. Pues hay unos que son muy largos, digámoslo así, y otros que son simplemente de 2 o 3 años. Si se puede estimar la vida útil del proyecto y esta no es muy larga, la recomendación es usar dicho periodo. En otros casos, para fijar el número de periodos de evaluación se debe considerar la tecnología, el ciclo de vida del producto u otras características que se puedan asimilar al periodo de evaluación. Puede ser, por ejemplo, el ciclo de vida del producto. Es un buen proxy, digamos, si yo lo logro estimar en el estudio de mercado o por conocimiento de otros productos similares, qué ciclo de vida tiene, pues yo puedo, digamos, llevar mi proyección hasta allá, hasta el ciclo de vida del proyecto como tal, del producto. Y es un producto que puede durar 5 años en el mercado, listo, entonces evalúo 5 años. Esa es un buen proxy, digamos, para determinar el número de periodos N que vamos a evaluar. Los tipos de flujo de caja. Existen diferentes tipos de flujo de caja de acuerdo al uso que se le quiera dar a ellos. Hay uno para medir la rentabilidad del proyecto mismo, hay uno para medir la rentabilidad del inversionista y flujos de caja de empresas en funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia? Para medir la rentabilidad del proyecto hay un indicador de rentabilidad que se llama el ROI, o la rentabilidad sobre el activo. Entonces, en la rentabilidad sobre el activo, ¿yo qué hago? Yo comparo la utilidad que me da el proyecto en general, pero lo comparo contra todo el activo, es decir, todo lo que está allí en la estructura operativa, lo que son activos fijos y activos corrientes. Y eso me da una rentabilidad, ¿cierto? Entonces tomo la utilidad neta y la divido entre esos activos como tal. Esa me sirve para medir la rentabilidad del proyecto en general. Pero hay otra que me sirve para medir la rentabilidad del inversionista. Y es que yo tomo esa utilidad misma y ya no la mido frente a la totalidad de los activos del proyecto, sino frente al patrimonio, es decir, al dinero que los accionistas pusieron allí
para invertir. Entonces, esa es diferente, o sea, es la rentabilidad que le está generando al inversionista como tal. Y los flujos de caja de empresas en funcionamiento son un poquito más difíciles de calcular porque digamos que cuando se llevan a cabo proyectos de mejoras, cambios de procesos, reingeniería, muchas cosas, digamos, al interior de las empresas, no hay una forma de establecer la utilidad directa, sino que yo la utilidad directa la tengo que calcular con y sin. Es decir, yo tengo una empresa y tengo un proceso que lo trabajo de tal manera. Y resulta que un día voy a invertir un dinero para cambiarlo. Pero pues si yo voy a invertir un dinero para mejorar un proceso, pues se supone que yo voy a ganar, ¿cierto? Yo no voy a invertir en el cambio de un proceso, por ejemplo, de tesorería o de producción o de armado o de embalaje, simplemente porque, no, yo quiero tener una rentabilidad. Lo que pasa es que esa rentabilidad es difícil de calcular. Entonces, a mí me tocaría hacer como un símil de cómo está la utilidad de la empresa sin implementar el cambio y cómo queda la utilidad de la empresa implementando el cambio. Y de esa diferencia utilizarlo como la rentabilidad. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa es como digamos, la manera de calcular ese flujo de caja para empresas en funcionamiento. Los otros son normales, sobre el activo total, o sea, sobre el proyecto o sobre la rentabilidad o sobre la inversión que tiene el capitalista, digámoslo allí, para no ser redundante. Bueno, nosotros vamos a trabajar un flujo de caja proyectado que es como de esta manera, ¿sí? Nosotros tenemos un año 1 y tenemos 5 años. El saldo inicial será el capital de trabajo, aquel dinero que nosotros desde el estudio técnico dijimos que vamos a guardar para poder subsistir, ¿sí? O sea que esa sería como la caja inicial. A eso le vamos a sumar los ingresos operacionales. Estos ingresos son las ventas. Estas ventas nos las vamos a imaginar a partir del estudio de mercado, cuánto vamos a vender anualmente, ¿cierto? Luego vamos a establecer un costo de ventas de acuerdo a los estudios que hicimos en el estudio técnico, en el estudio organizacional, cuánto cuesta producir cada unidad o cuánto cuesta cada unidad en el caso de la comercialización. Y eso lo vamos a llevar aquí multiplicado por el número de unidades. Esa diferencia nos va a dar la utilidad bruta en ventas. Al descontar entonces de los ingresos operacionales, ese costo de ventas nos va a dar la utilidad bruta en ventas. Luego la utilidad bruta en venta le vamos a descontar los gastos de administración y ventas. ¿Qué son esos? Son los salarios del personal administrativo y los salarios del personal que son de oficina, por ejemplo, personal administrativo, y los que están en comercialización, que hay tantos vendedores, listo, entonces esto es como una nómina, y eso nos va a dar la utilidad operacional, ¿sí? A la utilidad operacional nosotros le vamos a descontar los gastos financieros si los hubiere, es decir, algún proyecto me va a decir, hombre, sí, mire, para empezar ese proyecto se va a utilizar un crédito de 50 millones, por decir algo. Entonces, debemos que llevar los intereses de esos 50 millones a los gastos financieros, periodo tras periodo. Eso nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Y la provisión del impuesto de renta la vamos a calcular en el 35%, que es lo que creo que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a quitarle a la utilidad antes de impuestos el 35%, y eso será la utilidad neta, y lo vamos a llamar el flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque nos vamos a imaginar de que no tenemos ventas a crédito ni compras a crédito, todo lo estamos haciendo en cash, en efectivo. Entonces no tenemos diferencia. Preguntas, muchachos. No, profe, está bien. Aquí hay un ejercicio en el que vamos a calcular ya los indicadores. Y es el siguiente, aquí tenemos los periodos, aquí hay unos valores pues cualquiera.
Hay unas ventas desde el año 1, estas ventas van creciendo de manera inercial y también por el IPC. Ustedes lo pueden calcular, un IPC del 3.5, del 3.2 o del 3 o del 4, lo que quieran. Y el crecimiento inercial de las ventas, pues es el conocimiento, la publicidad, el voz a voz, pues generalmente los productos se van vendiendo más en la medida en que la gente los va conociendo. Este costo de ventas aquí está tomado como un porcentaje, ustedes lo pueden tomar de acuerdo a lo que hayan determinado en el estudio legal y organizacional. Entonces, igual, la utilidad bruta en ventas está acá, que es simplemente descontarle a las ventas el costo de ventas. Luego aquí tenemos diferenciado lo que son los gastos de ventas y los gastos de administración para llegar a lo que es la utilidad operacional. Luego tenemos los gastos financieros y luego tenemos la utilidad antes de impuestos. A esta utilidad antes de impuestos le vamos a restar la provisión de los impuestos y esto será el flujo de caja libre de este proyecto. Flujo de caja libre, o sea, la utilidad neta. Este valor que me va a quedar acá. ¿Cómo lo ven, muchachos? Claro, profe, ese es el balance que se hace en los 5 periodos para mirar de pronto en qué tiempo fue donde se incrementó obviamente las ventas, mirar la parte, la utilidad, o sea, los gastos de operación y ya, pues que eso cada año lo hacen en las empresas, cuando hacen el cierre contable del año y verifican automáticamente con el año anterior cómo les fue, si les fue bien, si les fue mal, si de pronto estuvieron sobre la balanza y todo eso, para ya de pronto tener como una proyección para el año siguiente. Listo. ¿Alguna otra observación o pregunta? Profe, el documento está en plataforma. Este documento. Sí, profe. Sí, claro, la presentación está allá y este ejemplo también está allá. Ok, gracias. Muchachos, discúlpenme un segundito. Perdón, muchachos. Bueno, entonces tenemos aquí estos valores, listo. Hasta ahí como vamos bien. Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a calcular los indicadores financieros. Y son los siguientes. Vamos a calcular el valor presente neto y vamos a calcular la tasa interna de retorno, la TIR, y el BPN. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Este proyecto como tal, cualquiera, esto es un ejemplo, tiene una inversión inicial de 1.000 millones.
El de ustedes pues, estará ya en el estudio técnico. Recuerden que viene de esa estimación de activos fijos, de preoperativos y de capital de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, yo tengo una inversión inicial de 1.000 millones y sobre esta inversión inicial yo estoy recibiendo en el primer periodo 185 millones, en el segundo periodo 237, en el tercer periodo 374, en el cuarto periodo 667 y en el quinto periodo 1.254 millones. Pero miren que esto está en otro tiempo, está en periodos futuros. Entonces nosotros necesitamos traer o descontar, el valor presente neto hace eso, descuenta una tasa de interés a estos valores para compararlo con estos 1.000 que yo invertí en el momento inicial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a calcular, vamos a colocar estos valores, vamos a colocar acá la inversión inicial en negativo, siempre la colocamos así. Y los valores de los retornos, aquí, normal, pero los colocamos en forma vertical. Entonces vamos a calcular, nos vamos a imaginar una utilidad cualquiera, en este caso vamos a trabajar con el 20%, nosotros vamos a calcular un valor presente neto al 20%. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a estos valores que están en el futuro les vamos a descontar el 20% en cada periodo para traerlos descontados al periodo cero para poderlos comparar con los 1.000 millones y saber si la inversión es rentable o no es rentable. Entonces nos vamos a imaginar que esos inversionistas que trajeron ese dinero quieren el 20%. Vamos a ver si les da el 20% o les da más del 20%. Entonces nosotros vamos a calcular este valor presente neto acá. En esta celda vamos a calcular un valor presente neto al 20%. ¿Listo, muchachos? Entonces aquí nos vamos a fórmulas financieras y vamos a buscar en la fórmula el valor presente neto, no aparece como BPN, sino que aparece como BNA o valor neto actual, porque está en siglas en inglés. BNA. Listo. Entonces, aquí cuando me abre la caja de diálogo, el sistema me pregunta ¿a qué tasa lo quiero evaluar? Yo le digo que lo quiero evaluar al 20%. Bueno, puedo decir ¿dónde la tengo? Al 20%. Listo. Y me pregunta los valores. Y los valores entonces son estos. Y a este valor yo le tengo que restar la inversión inicial, ¿cierto? Pero como ya está negativo, se lo tengo que sumar. Entonces me da 362 millones en retorno de esa inversión en positivo. ¿Qué quiere decir? Que esa inversión me está dando más del 20% o menos del 20%. ¿Qué creen ustedes? Más del 20, profe. Sí, claro. Siempre que aquí me dé negativo, ¿qué quiere decir? Que eso me está dando más del 20. Si yo le cambio, por ejemplo, si yo le cambio este valor por un 40%, mire cómo se vuelve. ¿Por qué? Porque es una expectativa mayor, ¿cierto? Es una expectativa mucho mayor de 40%. Entonces ya el flujo se vuelve negativo. Entonces yo diría que no me conviene el proyecto porque pues yo estoy esperando el 40 y no sé cuánto me está dando, pero no me está dando el 40. Entonces con el 20 me da positivo. Entonces el valor presente neto, siempre que sea positivo, se acepta. Siempre que sea negativo, pues se rechaza porque no me está dando lo que yo espero. O si es igual a cero, pues es indiferente, rechazarlo o aceptarlo. ¿Cómo lo ven, muchachos? Profe, qué pena. ¿Se me podría dar una explicadita de pronto rápida nuevamente de este último cuadro que no sé, como que me perdí? Ese 20% es como lo que yo espero ganarme. Sí, ese 20% es la expectativa. Esto se llama tasa mínima de retorno requerida. O sea, es como la expectativa que tienen los socios de venir a ganar por invertir en este proyecto. Entonces, yo calculo estos valores que están en el futuro, yo les descuento el 20% en cada periodo, me devuelvo descontándoles el 20%.
y hasta llegar al valor actual, ¿sí? Entonces, y resulta que el valor actual, descontándole todo eso, me da positivo, 362. Vuelvo y le hago el ejemplo ahorita. Si esto fuera, si la expectativa fuera del 40, ya se volvería negativo el valor presente neto. ¿Por qué? Porque la expectativa es mayor y yo sabría entonces que la tasa real que me está dando este proyecto está entre el 20 y el 40, pero yo no sé cuál es, ¿sí? No sé cuál es porque hay un procedimiento matemático que se llama extrapolación, en el que yo podría averiguar y tal, pero es complicado, es dispendioso. Entonces, yo lo que hago es descontar de esos valores que están en el futuro, ese 20% para llegar al valor neto, al valor comparado en este tiempo, o sea, en el periodo 1. Entonces, siempre que esto me dé positivo, yo acepto el proyecto porque me está dando más de lo que yo esperaba. Siempre que me dé negativo, yo lo rechazaré porque me está pagando menos, ¿sí? Digamos, no es la expectativa que yo tenía. Y si da 0 exactamente, pues, o sea, está igual. Entonces yo decidiría, ya es libre, digamos, la decisión, acepto o rechazo. Profe, qué pena. Entonces, yo le hago, pues, quiero tratar de entender. Yo hice una inversión de 1.000 millones. Sí. Espero ganarme el 20% y ya hice un cálculo según los datos que tengo ahí en 5 periodos, donde yo dije que en el periodo 1 me iba a ganar, por ejemplo, 185.250.000. Sí, sí. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esos valores que están ahí, es decir, yo le saco el 20%, pero como al tener ya los 5 periodos, eso me da como un valor de sumatoria de los 5 periodos para yo saber si me gané o no me gané algo relacionado con ese 20%, o se lo tengo que hacer a cada ciclo para yo mirar cada ciclo si me estoy ganando ese 20%. No, lo que pasa es que la fórmula lo hace automáticamente. Mire que si usted lo hace, si usted suma, esta sumatoria, digamos, le da 2.719 millones, ¿sí me entiende? O sea que le daría 1.719 frente a lo inicial, pero es que esto está afectado por una tasa de por una tasa de interés o una tasa de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la fórmula? La fórmula coge esos 1.254 y le descuenta el 20, el 20, el 20, el 20, hasta que lo lleva a un valor aquí en el periodo 0. ¿Sí me entiende? Es lo que hace, se llama descontar. Porque por sumatoria no me daría nunca. Mire, la sumatoria de los 5 valores me da 2.719 millones. Ah, listo, profe, sí, ya. Entonces, es un descuento. Acá, por ejemplo, ¿qué hace la fórmula? Acá coge estos 650 y les quita el 20, el 20, el 20, hasta llevarlos al momento 0. Y lo mismo hace con los 237 y los 185. ¿Por qué? Porque esos valores no están en la fecha de hoy, no son comparables porque no están en una misma fecha, están en fechas diferentes, están en periodos diferentes. Entonces, de esa manera yo calculo el valor presente neto. Entonces tengo que definir una expectativa, tengo que definir una inversión inicial que yo ya la tengo del estudio técnico. Tengo que definir una tasa mínima de retorno requerido, es decir, una expectativa que esos señores socios inversionistas quieren ganar en este proyecto. Luego ubico la inversión inicial en negativo y ubico los pagos, los retornos a futuro. Y luego hago la fórmula, ¿sí? Así como lo hicimos. Listo, profe, gracias. Entonces, digamos que yo sé, si yo le cambio acá, vuelvo y hago al 40, me da negativo. Entonces yo sé que la tasa mía real a la que se mueve este proyecto está entre el 40 y el 30, pero yo no sé cuál es. Entonces hay una fórmula para hallarla y es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la real, la que el proyecto está otorgando en la realidad, comparando estos 5 valores con esta inversión inicial en el momento 0. Entonces esta se llama la tasa interna de retorno. Hoy la busco acá, esta sí no tiene ningún problema, se llama la TIR. Y no me pide sino los valores, entonces los tomo desde la inversión inicial hasta acá. Y me da el 31%. O sea que en realidad este proyecto me está rentando a mí el 30.94%. Esa es la rentabilidad real de este proyecto.
Entonces, muchachos, a nivel internacional, en cualquier parte del mundo, habrá muchos indicadores que se inventan, hay unos de periodo de recuperación, bueno, hay otras fórmulas y tal, pero los más utilizados a nivel mundial son la tasa interna de retorno y el valor presente neto. O sea, esto es lo que define realmente un proyecto. Cuando ustedes les estén evaluando esos proyectos que estamos haciendo, digamos lo que nos estamos inventando, imaginando en este curso, esos proyectos como tal, cuando ustedes les vayan a evaluar un proyecto de estos, ¿qué van a hacer los evaluadores? Yo como evaluador, ¿qué hago? Yo miro la consistencia del proyecto, yo miro la pertinencia, la fuerza, la importancia que tiene el proyecto, el producto como tal. Yo no sé, ¿para qué sirve? ¿Para qué sí? O sea, ¿qué finalidad tiene? Luego yo voy y leo los objetivos, ¿sí? Y luego me voy para el final y leo las conclusiones. Y esos objetivos deberán tener una relación directa con esas conclusiones. Si eso no es así, yo me habré perdido en el trabajo, ¿sí? O sea, casi que cada conclusión debe tener relación con uno de los objetivos. Debe haber dado solución, debe haber cumplido con ese objetivo como tal. Esa es la segunda parte que hago yo como evaluador. Y la tercera, voy y miro la parte financiera, la consistencia de las cifras, de la proyección de ventas, de la proyección del flujo de caja libre y los indicadores, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Uno a veces ve proyectos, por ejemplo, para uno evaluar, para los aplicativos, de tasas internas del 200%. Yo, uy, qué dicha un negocio eso, ¿cierto? Que es el 200%. Pues, ¿qué negocio hoy en día? No, pues ni la droga, mejor dicho. Entonces, como que tengan consistencia en eso. Entonces, siempre, digamos, los evaluadores harán eso. Evaluarán una parte teórica, una fortaleza, una pertinencia, una fuerza del proyecto, objetivos frente a conclusiones, y por último, valor presente neto y tasa interna de retorno. Y a nivel internacional, muchachos, les aseguro que en todos los países del mundo los proyectos se evalúan de la misma manera. Tasa interna y valor presente neto. Casi que a uno le preguntan, ¿cuál es la tasa interna de ese proyecto? Bueno, la tasa interna es tal. ¿Y cuál es el valor presente neto y a qué tasa lo evaluó? Ah, yo tengo un valor presente neto de 362 millones evaluado al 20%. Y con eso el evaluador pues se da más o menos una idea de qué tan fuerte es el proyecto. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe, pues por el momento ninguna. Bueno, todo esto queda entonces allá en la plataforma. Les queda pues de soporte, de ayuda. Cualquier duda, ustedes saben que estaré aquí presente. A veces no les puedo responder en el instante porque siempre he tenido, este ciclo ha sido especialmente difícil. No he tenido mucho tiempo, he tenido mucho trabajo en otras actividades. Y entonces ha sido un poquito difícil, pero yo trato de responderle lo más pronto posible, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí. Profe, una inquietud. O sea, digamos que pues, nosotros hemos ido subiendo unos trabajos a la plataforma, donde, digamos, a medida que vamos avanzando, pues uno se va dando cuenta que de pronto hay que hacerle ajustes a cosas anteriores que ya hemos hecho, pues porque de pronto no pusimos algunos valores bien concretos para que me den esos resultados y demás. Pero entonces uno pues, se pueden ir corrigiendo sobre el nuevo que se va montando o para, pues porque como al final usted va revisando cada uno. Mire, esas notas de esas mejoras se ven al final, sí, porque pues ustedes me entenderán que yo no puedo devolverme a revisar los trabajos porque son muchos, ¿cierto? Pero sí lo pueden hacer, claro, en el estudio, digamos, en el estudio organizacional usted arregla algo del estudio técnico, ¿cierto? O le adiciona, digámoslo así, algo al estudio técnico y yo lo detecto, claro que sí, yo le tengo en cuenta eso. Pero entonces para la nota final. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, tengo pues una inquietud. Entonces, en cuanto a los trabajos pues, que estamos subiendo a la plataforma,
en este caso, la tarea, la que nos queda pues para ir avanzando, sería en la siguiente, que sería el estudio, espera que me embolate acá. El estudio técnico para el proyecto, fue el anterior, o sea, el que entregamos, que había plazo hasta hoy, ¿cierto? Sí. Y con lo que acabamos de ver en clase hoy, sería el siguiente, que sería el del estudio legal y organizacional, o ya nos pasaríamos. No, el estudio legal y organizacional es para dentro de 8 días. Recuerden que el segundo parcial es para la semana 7. Ah, listo. Y este es para el final. Este tema al que vimos hoy ya es del final. Ah, listo. Y claro, ese es del final. En el final, entonces, termina el trabajo completo, acumulativo, termina aquí con el valor presente neto y la tasa interna de retorno y los comentarios que ustedes puedan hacer sobre la viabilidad del proyecto. Y ese día nos reunimos en la tutoría número 8 y cada uno de los grupos me presenta lo que hizo, ¿sí? Y esa será la parte de la nota. Ese y el trabajo será la parte de la nota final, del final. Ah, listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, es que el estudio legal organizacional tiene fecha en la plataforma para hoy. ¿Por qué? Eso no puede ser. Pero ya lo miro. Sí, había un error ahí, ya lo modifiqué. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. O sea, entonces nos quedamos de acuerdo en que hoy tenemos la entrega del estudio técnico, ¿cierto? Del acumulado del estudio técnico hasta allí. Y para dentro de 8 días tenemos la entrega de ya el acumulado también del estudio legal y organizacional. Listo, profe. Listo, bueno, quedamos así. Entonces, qué pena, yo había cometido como un errorcito ahí de fecha, pero ya lo corregí. Profe, buenas noches. Colega, ¿cómo vamos? Un saludo muy especial para vos y también para todos nuestros estudiantes. ¿Cómo va la sesión del día de hoy, de esta noche? Cuéntenle, a ver, muchachos. Hola, profe, muy bien, gracias a Dios. Excelente. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, estamos por acá haciendo la invitación mañana a un espacio de debate desde coordinación académica, con nosotros como institución educativa en medio de la situación que está viviendo en este momento el país. Tenemos que generar espacios de construcción, de diálogo y de debate desde todos los puntos de vista. En ese marco, el día de mañana tendremos un panel en el que tendremos participación de algunos invitados internacionales desde los diferentes ámbitos de la sociedad y del conocimiento. Los estaremos entonces esperando mañana a las 4 p.m. en un panel que hemos determinado qué pasa en Colombia, un espacio de debate sobre la coyuntura actual del país. Mañana a las 4 p.m., un espacio virtual. Va a ser un en vivo por el canal de YouTube de la universidad. Les acabo de dejar el enlace por la plataforma y nada, los espero a las 4. Si no pueden participar de manera activa, pues también lo podrían hacer desde sus oficinas. Estaremos muy atentos. También les informo a todos los estudiantes que ya están con el 80% de sus créditos académicos, que ya está lista la estrategia de los seminarios pregraduales y cualquier información que necesite, pues se las estaré compartiendo de coordinación académica. Saludos a todos. Máster, muchas gracias. Yo ya les compartí también a ellos pues la información en el grupo de WhatsApp. Perfecto, colega, muchas gracias. Los esperamos entonces mañana a las 4. Saludos. Listo, Máster, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, entonces ahorita en este espacio que nos queda vamos a mirar la parte de módulo que nos habla sobre el estudio financiero, una tareita que teníamos de lectura, y nos vamos a poner de acuerdo en una actividad que vamos a realizar dentro de 8 días, que no tiene que ver, digamos, con el proyecto que estamos desarrollando como tal, o sea, no tiene que ver con los proyectos productivos, aquellos que, como les he comentado, persiguen un beneficio económico, persiguen un retorno sobre una inversión, sino que persiguen una solución de un problema social. Entonces vamos a mirar lo que nos queda, digamos, Esta es la parte del módulo que nos habla sobre el estudio financiero, pero pues, prácticamente ya lo vimos todo desde la presentación. Vamos a mirar qué nos queda. Este es el estudio financiero, la evaluación financiera, los costos del proyecto y los flujos de caja. ¿Qué son costos de proyecto? Bueno, ya lo tenemos claro, ¿cierto? Los costos indirectos, el costo total, los costos fijos totales, bueno. ¿Qué es activo corriente? Eso lo tenemos claro. ¿Qué es pasivo corriente también? ¿O hay necesidad de alguna explicación allí? No, profe, creo que pues, hasta el momento los temas han ido quedando claros. Bueno, Profe, sí. ¿a mí me puedes explicar otra vez lo del pasivo corriente, por favor? Bueno, mira que nosotros, cuando tenemos, espéreme, yo busco por aquí una imagencita. Ahí vemos esta imagen. Sí, profe. Bueno, yo creo que por ahí algunos lo han visto conmigo. Cuando yo tengo eso se parece como un balance general, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí, en la parte izquierda, lo que nosotros llamamos la estructura operativa. ¿Y por qué la llamamos la estructura operativa? Porque es la operación como tal. Aquí están las máquinas, los carros, los terrenos, aquí está la plata, los inventarios, la cartera, los bancos, todo con lo que nosotros nos movemos. Resulta que aquí en esta primera parte, nosotros tenemos unos recursos de corto plazo, que son el banco, la caja,
la cartera, los inventarios, las inversiones de corto plazo y tal. Y aquí en el pasivo también, como en esta partecita, tenemos unas deudas. Ese pasivo financiero de corto plazo son la nómina, los impuestos, el arrendamiento, los servicios públicos, los proveedores, o sea, todo lo que yo tengo que pagar en el corto plazo. ¿Para qué? Para poder operar esta máquina de aquí, que es la estructura financiera. Entonces, perdón, la estructura operativa. Una estructura financiera se divide entre pasivo y patrimonio. Entonces, yo tengo una parte, digamos, financiada, una parte de la operación financiada con patrimonio, que es lo que aportan los socios, y otra parte que es el pasivo, que son lo que financian los terceros. O sea, los bancos, los proveedores, el Estado, los trabajadores, hay mucho. Entonces, esos pasivos corrientes son los que también hay que pagar en el corto plazo. ¿Con qué? Con esos dineros que hay aquí, con esos recursos del corto plazo. Y están aquí en la primera parte del pasivo. Lo mismo que aquí, están en la primera parte del activo, los activos corrientes. Es lo que le da, se llama circulante. Es el activo circulante, es lo que le da como la movilidad a la empresa, ¿sí? Es lo que la mantiene todos los días moviéndose, comprando insumos, comprando mercancía, recogiendo cartera y tal. ¿Sí es claro? Sí, señor. Gracias. Bueno. Los ingresos, bueno, ya los vimos, ya los clasificamos ahora, los gastos de administración, ventas y distribución, los gastos financieros por obligaciones bancarias, los honorarios, el punto de equilibrio, que es cuando la empresa ya llega, digamos, a ser autosuficiente, o sea, cuando el ingreso total es igual al costo total. No me queda un centavo, pero pues estoy pagando lo que necesito. Dice los flujos de caja. Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para efecto, debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. Que les comentaba ahorita, digamos, cuando yo tengo una empresa y resulta que yo vendo, en un periodo, vendo 1.000 millones, pero resulta que la mitad la vendo a crédito. Entonces, ¿cuánto tengo? Pues no tengo sino 500, ¿cierto? Lo otro es cartera. Entonces, cuando yo hablo del flujo de efectivo como tal, hablo de lo que recibo en realidad, que es con lo que realmente yo trabajo. Hay flujos netos de inversiones y operaciones. Eso no lo vamos a ver ahorita en detalle. Y la evaluación financiera, pueden haber varios tipos de cálculos para esos proyectos, lo que yo les comentaba ahorita. Lo primero, el valor presente neto y la tasa interna de retorno, pero también se podría calcular la relación financiera beneficio-costo, es otra fórmula, la tasa única de retorno, el costo e ingreso uniforme anual equivalente o calcular el tiempo de recuperación de la inversión. Pero, les digo, universalmente los que se miran son estos dos, el BPN y la TIR. Bueno, yo creo que hasta aquí. Hasta aquí llega esta temática de este módulo, muchachos. ¿Preguntas, dudas, reclamos? Ninguno, muchachos. Bueno, entonces nos vamos a poner de acuerdo en una cosa. Resulta que nosotros dentro de 8 días, ¿sí me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, acá estamos. Bueno, dentro de 8 días vamos a hacer un trabajito que es evaluar un proyecto social mediante una metodología que se llama la matriz de marco lógico. Entonces les voy a pedir un favor, no tienen que hacer nada. Simplemente van a investigar en internet o en el barrio, en la comunidad, en la empresa donde ustedes trabajen, un proyecto social. ¿Qué es un proyecto social?
es aquel que no persigue un beneficio económico. Entonces, el proyecto social puede ser, por ejemplo, la inversión que la alcaldía hace en un barrio de estrato bajo, en madres cabeza de familia o en niños en vulnerabilidad de drogas o cosas así. O sea, es como una atención que se hace a una parte de la sociedad que está vulnerable. Entonces, ustedes traen, digamos, en la mente o anotado, bueno, no sé, un proyecto social que hayan investigado. Y con eso vamos a desarrollar una actividad dentro de 8 días. Vamos a mirar lo que es la metodología de la matriz de marco lógico, que es una metodología bien interesante para la evaluación de proyectos sociales. Y vamos a hacer un tallercito con esos proyectos, ¿les parece? Listo, Sí, profe, no está nada mal. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, reclamos, dudas, dejemos así por hoy. Nos veríamos dentro de 8 días. Y que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Que descansen. Chao, muchachos. Hasta luego.